Y atentos, porque la Organización Mundial de la Salud avisa: la resistencia a los antibióticos es hoy en día una de las mayores amenazas para la salud mundial, para la seguridad alimentaria y para el desarrollo de nuestra salud. Bueno, las bacterias se han hecho más fuertes que los antibióticos, por lo que los tratamientos para determinadas enfermedades ya no son efectivos. Según la OMS, de no adoptar medidas, en 2050 cerca de 10 millones de personas en el mundo morirán por la resistencia a los antibióticos cada año. Y para hablar de este asunto, no es la primera vez que lo tratamos con el invitado que nos acompaña hoy en Buenos Días Canarias. Eduardo Pérez Rot es profesor de microbiología de la Universidad de La Laguna. Señor Pérez Rot, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Hola, buenos días. Bueno, ¿por qué hemos llegado a esta situación, a esta resistencia a los antibióticos? Hemos llegado a esta situación por muchos factores. Uno de los más importantes es el mal uso que se ha hecho en general desde los inicios, por decirlo así, desde la época en la que se descubrió la mayor parte de los antibióticos, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Desde esa época en la que teníamos muchísimos antibióticos disponibles, pues se ha hecho un uso inadecuado en muchas ocasiones, que nos ha llevado a la situación de que las bacterias y las infecciones que causan no las podamos tratar correctamente con esos antibióticos. Eso implica que los antibióticos se vuelven más resistentes, los antibióticos pierden eficacia y las bacterias se vuelven más resistentes. ¿Por qué ocurre esto? Efectivamente, es un proceso evolutivo en el que las bacterias, como cualquier ser vivo, va cambiando y va mutando y va evolucionando y va aprendiendo a lo que tiene en su entorno. Y los antibióticos, como los tiene en su entorno, pues hace que la presión selectiva que generan, las bacterias se adaptan. Es un proceso natural y evolutivo. Lo que ocurre es que el mal uso que hacemos de los antibióticos hace que ese proceso se acelere. De manera que si los utilizamos cuando no hay que utilizarlos, en exceso, etcétera, hace que las bacterias se adapten más rápido a esos antibióticos y se hagan resistentes más rápido, que por decirlo así es lo que está ocurriendo. Y no será porque muchas veces hablamos de este asunto en este programa en Buenos Días Canarias, y es quizás esa falta de educación por parte de la ciudadanía a la hora de reconocer, por ejemplo, los antibióticos, porque hay mucha gente que todavía confunde el tratamiento de un antibiótico si es para una bacteria o es para un virus. Eso es fundamental. Los antibióticos son moléculas o fármacos que son para tratar infecciones bacterianas. No tiene nada que ver una bacteria con un virus y por lo tanto el antibiótico al virus, por decirlo claramente, no le hace ningún efecto. Entonces hay que tener muy claro. Es decir, una gripe no se puede tratar con un antibiótico. Una gripe que está causada por un virus, un catarro, que son causados por virus, no tienen tratamiento antibiótico. ¿Ni siquiera la COVID-19? Ni siquiera la COVID-19, por supuesto. La COVID-19 es otro virus y además de que, por desgracia, no tenemos tratamiento en estos momentos, mucho menos un antibiótico. Y hay bacterias buenas y hay bacterias malas, ¿no? Efectivamente. Yo siempre le digo a los alumnos que la mayor parte de los microorganismos de bacterias principalmente que viven con nosotros son bacterias buenas. La minoría, lo que ocurre es que son las que llaman más la atención, son las bacterias malas. Es más, los tratamientos con antibióticos que tomamos muchas veces son malos para las bacterias buenas que viven con nosotros. Por eso hay que tomarlos cuando hay que tomar esos tratamientos, porque la bacteria que tenemos en el intestino y en muchas partes del cuerpo ejercen funciones fundamentales que si las matamos con un antibiótico pues dejan de hacer esas funciones. O sea que es así. Y ahora se ha puesto muy de moda el consumir probióticos, señor Pérez Rot. En ese sentido, ¿es verdad que el uso de probióticos está relacionado con una menor necesidad luego de un tratamiento con antibióticos? Bueno, todo lo que sea fortalecer la microbiota y las bacterias buenas que tenemos en el cuerpo pues ayudan a cualquier proceso, infecciones que tengamos y demás, o sea que es una herramienta más. Antes estaba usted diciendo de lo importante es que seguir la prescripción médica, de cumplir con el tratamiento marcado por el especialista. ¿Por qué se debe cumplir estrictamente ese tratamiento? Bueno, es fundamental cumplir el tratamiento tanto en la dosis que tenemos que tomar del antibiótico como en el tiempo. ¿Por qué es necesario hacerlo así? Porque si no lo hacemos así, damos oportunidad a esas bacterias que pueda haber ya en el organismo a que evolucionen, como decía antes, y produzcan esa resistencia. Tenemos que intentar que el tratamiento antibiótico acabe con la población bacteriana que nos está causando el problema antes de darles la oportunidad de que se hagan resistentes. Por lo tanto, si una dosis es de 10 miligramos, por ejemplo, por poner el caso, pues durante 4 días o 5 o 7, pues hay que tomarla de esa manera, para no dar oportunidad a las bacterias que tenemos en el organismo a que se hagan resistentes. Bueno, lo que pasa que quizás a renglón seguido, o pasado 1 o 2 días, el paciente ya se encuentra en circunstancias perfectas y decir, me encuentro perfectamente, voy a abandonar el tratamiento. Y eso no puede ser por muy bien que se sienta, ¿no? Exacto, eso es un error y hay que cumplir con el tratamiento el tiempo que está pautado. Aunque al segundo día, al tercer día te encuentres mejor, eso no es razón para dejar el tratamiento. Y eso conlleva que generemos un sobrante en casa.
Eso implica que pase a formar parte de nuestro botiquín de emergencia y luego resulta que recurremos a él en un determinado momento y para a lo mejor una cuestión que no tiene nada que ver, ¿no? Exacto, no debemos guardar antibióticos en casa después de utilizarlos, hay que llevarlos a los puntos SIGRE que tenemos en las farmacias y nunca guardarlos en casa y mucho menos utilizarlos para otra cosa que no está indicada o recetada por el médico. Bueno, estamos ante un uso indebido de los antibióticos en humanos, pero ¿qué está pasando también con el ámbito veterinario, con los animales? Eso es fundamental. Actualmente el problema de la resistencia a los antibióticos no se considera un problema en los humanos ni de los hospitales, es un problema global. Se habla de una única salud en el ambiente, en los animales, en los humanos, y todo eso es una red en el que las bacterias resistentes circulan entre el ambiente, los animales, los humanos y generan un problema global. Se ha hecho un uso muy abundante e inadecuado de antibióticos en animales, por ejemplo, y eso ha contribuido enormemente a la resistencia. En los humanos también, en el ambiente hay muchos restos antibióticos y bacterias resistentes y todo eso genera un problema global que actualmente la Organización Mundial de la Salud lo tiene como uno de los principales retos sanitarios en el siglo XXI, que hay que intentar abordar y se está abordando. Un uso veterinario que se ha hecho sobre todo en los últimos tiempos, no sé si se sigue aplicando, señor Pérez Reyot, se ha regulado bastante. Para el aumento de la masa muscular de los animales, por ejemplo, ¿no? Sí, hay varias utilizaciones erróneas que se han hecho, también para prevenir infecciones antes de que los animales las tengan, porque están muy hacinados, muy aglomerados en los sitios donde se crían, entonces para evitar infecciones, pues preventivamente se les ha dado antibióticos de manera errónea. Y como decías, para engordar al ganado, por ejemplo, etcétera, y eso la verdad que la Unión Europea lo ha controlado bastante y se ha reducido bastante la tasa de uso de antibióticos en animales en los últimos años. Bueno, el caso es que las bacterias resistentes van por delante quizás de los desarrollos en investigación en este sentido, y esto puede ser peligroso porque al final van ganando terreno, ¿no?, a lo que es la investigación. Sí, es una batalla, diría yo, difícil. ¿Por qué? Porque las bacterias, como dices, evolucionan muy rápido y la investigación no va tan rápido. De todas maneras, en los últimos años se están poniendo a punto tecnologías innovadoras y métodos innovadores para desarrollar nuevos antibióticos y no solo eso, sino también, que yo lo considero también más importante aún, conservar la utilidad de los que ya tenemos. ¿Se pueden perfeccionar los que ya existen? Se pueden perfeccionar los que ya existen y se puede, haciendo un uso adecuado y con determinadas estrategias que se pueden utilizar, pues hacer un uso más adecuado de los mismos. Entonces, no solamente es descubrir nuevos antibióticos, que sí, que es importante, difícil pero importante, sino conservar la utilidad de los que ya tenemos. Bueno, de hecho estos días hemos leído en la prensa sobre el diseño de un antibiótico sintético personalizable que supera la resistencia a los antibióticos. ¿Ya se conoce algo de la eficacia de este antibiótico? Ese antibiótico es un estudio de la Universidad de California que salió la semana publicado en la revista Nature, una revista muy prestigiosa, que lo que han hecho es modificar antibióticos naturales que ya existían, en este caso son las estreptograminas, modificarlas para que dejen de ser, de que las bacterias no sigan siendo resistentes a los mismos. Es decir, las bacterias se han hecho resistentes a estos antibióticos, pues los investigadores han visto la manera de modificar esa molécula químicamente para que las bacterias no sean capaces de resistirlo. De manera que un antibiótico que ya teníamos en nuestro arsenal lo podemos hacer útil durante más tiempo, cuando ya prácticamente ese antibiótico había perdido la utilidad. Entonces es muy interesante esa aplicación y se publicó en una muy buena revista porque lo que pretenden los investigadores es generalizar eso a cualquier antibiótico que disponemos en el mercado. Y la verdad que es prometedor ese estudio. ¿Y qué pasa con el ámbito hospitalario? El entorno hospitalario nos puede resultar el más seguro posible, señor Pérez Reyot, pero al fin y al cabo es donde más bacterias podemos encontrar, ¿no? Efectivamente, el tema de los hospitales es que donde más antibióticos se utilizan. Por lo tanto, la presión selectiva es mucho mayor en el hospital, aunque no solamente en el hospital, es donde más personas con infecciones hay, donde los pacientes son más críticos con determinadas enfermedades, están inmunodeprimidos en muchas ocasiones, y ahí es donde las bacterias encuentran su momento perfecto para atacar. Por lo tanto, los hospitales tienen esa peculiaridad, por decirlo de esta manera, es donde más bacterias y donde más resistencias hay. Y por muy fuerte que nos creamos, ¿una bacteria nos puede atacar? Tengamos la que tengamos, quizás... Sí. Depende básicamente del sistema inmune. Muchas infecciones dependen de que el paciente se encuentre débil, por decirlo de esa manera. Lo preocupante es que cada vez se ve más frecuentemente, sobre todo en comunidad, no solamente en hospitales, sino en la comunidad, bacterias resistentes que causan infecciones en personas sanas, que en principio no tienen ningún factor de riesgo. Y eso es una epidemiología que está cambiando en este campo y que hay que tenerlo en cuenta porque no somos tan intocables, entre comillas, como creemos que podemos serlo por no tener ninguna enfermedad. Y que, por cierto, España aparece como entre los países con mayor cifra de resistencia a los antibióticos de Europa. ¿Qué estamos haciendo mal con respecto a nuestros países vecinos? En general, el sur de Europa ha sido clásicamente, estamos en la parte alta del ranking de resistencias, de uso de antibióticos, etcétera. Las razones por las que usamos más antibióticos que otros países
No las conozco, hay estudios que pues intentan buscar respuestas, pero no está claro, y las resistencias van paralelas al uso de antibióticos. Cuanto más antibióticos utilicemos, más resistencias se generan. Entonces es una cosa que tenemos que corregir, somos conscientes de ello y se están haciendo muchos esfuerzos. En España se ha creado un plan nacional de resistencia a los antibióticos que está intentando luchar con toda esta problemática, reduciendo el consumo, etcétera. O sea que yo creo que vamos en el buen camino, pero hay que seguir incidiendo para conseguir llegar a un buen término. Pues ahí queda ese llamamiento al uso responsable de los antibióticos y como siempre le agradecemos la presencia en este programa de Eduardo Pérez Rot, que es profesor de microbiología de la Universidad de La Laguna. Gracias, buenos días. Muchas gracias.